¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. $13.000 millones desaparecieron del inventario naval estadounidense en menos de 120 minutos esta madrugada en el estrecho de Hormuz. Esa cifra equivale aproximadamente al Producto Interno Bruto anual completo de Honduras o Nicaragua, evaporada en misiles y acero retorcido. 3 buques de guerra estadounidenses yacen ahora en el fondo marino, sus cascos destrozados por misiles iraníes
que costaron una fracción microscópica de lo destruido. Lo que está a punto de revelarse en este análisis es la ratio de intercambio que el Pentágono jamás mencionará públicamente en sus comunicados oficiales. Irán gastó 25 millones de dólares para destruir activos valorados en 13.000 millones, una proporción de 520-1. Esta ecuación matemática brutal redefine completamente la viabilidad económica de la presencia naval estadounidense en aguas del Golfo Pérsico para siempre. Si quieren comprender los mecanismos reales que determinan el equilibrio de poder global, apoyen este análisis y compartan sus reflexiones en comentarios. El USS Gravely, designación DDG-107, fue el primer buque en hundirse a las 3:34 de la madrugada. Este destructor clase Arleigh Burke Flight 2A desplazaba 9.300 toneladas y portaba el sistema de combate Aegis completo. Comisionado en 2010, su costo original fue 1.800 millones de dólares, pero reemplazarlo hoy costaría 2.200 millones. Esa cifra no incluye los sistemas de combate, la carga de armamento, ni las décadas de preparación operacional invertidas en su tripulación. 23 misiles Nasser impactaron su casco, penetrando bajo la línea de flotación y desbordando su capacidad de control de daños en 11 minutos. El Gravely representaba la columna vertebral tecnológica de la defensa antiaérea de cualquier grupo de combate estadounidense desplegado en la región. Su pérdida no es simplemente financiera, es una herida estructural en la arquitectura defensiva de la Quinta Flota estadounidense. El USS Monterrey, designación CG-61, se hundió 13 minutos después, llevándose consigo una capacidad que no puede reemplazarse en décadas. Este crucero clase Ticonderoga fue comisionado en 1994, el mismo año en que Estados Unidos dejó de construir esta clase. Durante 30 años, la Armada estadounidense ha debatido qué plataforma sucederá a los Ticonderoga, sin construir un solo reemplazo operacional hasta hoy. Reemplazar la capacidad del Monterrey costaría entre 3 y 4 mil millones de dólares, con un plazo de entrega de 7 a 10 años. Para la audiencia hispanohablante, imaginen un crucero Ticonderoga como el equivalente defensivo de un portaaviones para cualquier flota desplegada. 19 misiles iraníes penetraron sus espacios de ingeniería, el pañol de armas y el centro de información de combate simultáneamente. Los incendios y las inundaciones resultantes superaron toda capacidad de respuesta de una tripulación entrenada durante décadas para exactamente este escenario. El USS Bataan, designación LHD-5, representó la pérdida más devastadora en términos de capacidad expedicionaria y proyección de fuerza anfibia. Este buque de asalto anfibio clase Wasp desplazaba 40.000 toneladas a plena carga y transportaba 800 marines con todo su equipamiento. Comisionado en 1997, su costo de reemplazo actual con un buque clase América alcanza 3.500 millones de dólares. Pero el Bataan no se hundió solo, sino que arrastró consigo 30 aeronaves valoradas en 2.300 millones de dólares adicionales. 27 misiles Nasser impactaron su casco, diseñado para operaciones anfibias y no para resistir este nivel de daño estructural concentrado. A las 4:04 de la madrugada, el Bataan desapareció bajo las aguas, llevándose una capacidad de proyección de fuerza irreemplazable. El plazo para construir un reemplazo comparable oscila entre 5 y 6 años en el mejor escenario industrial posible. El inventario aéreo perdido con el Bataan merece un análisis separado porque representa capacidades que simplemente ya no pueden reconstruirse con equivalencia. 14 cazas Harrier AB-8B se hundieron con el buque, una plataforma que ya no se fabrica en ningún lugar del mundo. Reemplazar esos Harriers con cazas F-35B, la única alternativa viable, costaría aproximadamente 1.500 millones de dólares adicionales. 8 convertiplanos Osprey MV-22B, valorados en 72 millones cada uno, suman 576 millones en pérdidas aéreas. 4 helicópteros Super Stallion CH-53E añaden 108 millones, mientras 4 Venom UH-1Y suman 68 millones. El subtotal aeronáutico alcanza 2.300 millones de dólares en activos que requieren años de producción industrial para reemplazar. Cada una de estas aeronaves representaba décadas de desarrollo tecnológico y entrenamiento de tripulaciones ahora irrecuperables en el corto plazo.
El estrecho de Hormuz canaliza entre el 20 y el 25% de todo el petróleo comercializado globalmente cada día. Cualquier interrupción en este corredor marítimo impacta directamente los precios de combustible en América Latina, España y toda economía dependiente de importaciones energéticas. México, Colombia, Chile y Argentina verán los efectos en sus estaciones de servicio antes de que termine esta semana si la situación escala. España, que importa prácticamente todo su petróleo, enfrentará presiones inflacionarias inmediatas derivadas directamente de los eventos de esta madrugada en Hormuz. La conexión entre misiles iraníes y el bolsillo del consumidor hispanohablante no es retórica, es una cadena causal directa e inevitable. Por primera vez en 30 años, el estrecho de Hormuz amaneció sin presencia naval estadounidense operacionalmente capaz de contestar su control. Las implicaciones económicas de este vacío de poder se medirán en puntos porcentuales de inflación energética global durante los próximos meses. La pregunta que define el análisis estratégico de este evento trasciende las pérdidas inmediatas y apunta a una asimetría estructural devastadora. Irán invirtió $25 millones en 100 misiles Nasser para destruir 13.000 millones en activos navales estadounidenses de última generación. Esa ratio de 520 a 1 significa que por cada dólar invertido por Irán, Estados Unidos perdió $520. A ese ritmo de intercambio, Irán podría repetir operaciones equivalentes durante décadas antes de igualar el valor destruido en una sola mañana. Pero la pregunta que guiará la siguiente sección es aún más perturbadora para los planificadores del Pentágono y sus aliados. ¿Cómo logró Irán, bajo sanciones internacionales comprehensivas durante décadas, desarrollar esta capacidad con apenas 25 millones de inversión? La respuesta revela una estrategia industrial de defensa que Occidente subestimó sistemáticamente y que ahora redefine el cálculo estratégico global. El misil Nasser representa exactamente lo que los estrategas occidentales temían, pero nunca admitieron públicamente en sus evaluaciones clasificadas. Irán no buscó desarrollar el proyectil más veloz, ni el sistema con mayor alcance operacional disponible en el mercado internacional. Los ingenieros iraníes diseñaron específicamente un arma producible en masa a $250.000 por unidad individual. Para contextualizar esa cifra, ese costo equivale aproximadamente al precio de un apartamento modesto en Madrid o Ciudad de México. La estrategia industrial iraní priorizó cantidad sobre sofisticación individual, volumen sobre precisión quirúrgica en cada disparo aislado. Esta decisión deliberada contradijo todas las suposiciones occidentales sobre cómo las naciones desarrollan capacidades militares bajo sanciones comprehensivas. Lo que parecía una limitación tecnológica impuesta por el aislamiento internacional resultó ser una ventaja estratégica calculada fríamente. Las especificaciones técnicas del Nasser revelan una ingeniería optimizada específicamente para explotar vulnerabilidades conocidas de la defensa estadounidense. El misil vuela a entre 3 y 5 metros sobre la superficie del agua durante su aproximación terminal al objetivo. Esa altitud lo mantiene por debajo del horizonte geométrico de los radares de búsqueda superficial hasta distancias críticas. Su buscador de radar activo opera independientemente del sistema GPS, haciéndolo completamente inmune al jamming electrónico estadounidense. La ojiva de 130 kilogramos está diseñada específicamente para penetrar cascos bajo la línea de flotación de combatientes. Múltiples impactos en espacios de ingeniería producen inundaciones que superan cualquier capacidad de control de daños contra destructores. Sin embargo, la verdadera innovación iraní no reside en ningún componente individual, sino en la economía del sistema completo. La asimetría económica fundamental entre ataque y defensa redefine completamente el cálculo estratégico en el Golfo Pérsico moderno. Un interceptor SM-2 estadounidense cuesta $1.500.000, mientras cada misil Nasser cuesta $250.000. Eso significa que Irán puede disparar 6 misiles ofensivos por cada interceptor defensivo estadounidense, manteniendo paridad de gasto exacta. El interceptor SM-6, la opción más capaz del inventario estadounidense, cuesta $10 millones por unidad individual. A ese precio, Irán puede lanzar 40 misiles Nasser por cada SM-6 que Estados Unidos dispara en defensa.
Esta matemática brutal explica por qué 100 misiles iraníes superaron sistemas defensivos valorados en miles de millones de dólares anoche. La ingeniería de costos que produjo esta asimetría no fue accidental, sino el resultado de décadas de planificación industrial estratégica. La operación Cuenta Costera consumió 10 meses de planificación meticulosa antes de que el primer misil abandonara su lanzador. La inteligencia naval iraní rastreó los 3 buques objetivo durante 63 días consecutivos antes de la madrugada fatídica. Los analistas iraníes documentaron patrones de patrulla, velocidades de navegación, geometrías de formación y firmas de emisión radar específicas. Identificaron los intervalos precisos cuando los 3 buques ocuparían simultáneamente la geometría óptima para un ataque coordinado. Embarcaciones de vigilancia, operando bajo cobertura comercial, proporcionaron datos de posicionamiento en tiempo real durante semanas enteras. Aeronaves de patrulla marítima e instalaciones de radar costeras completaron el mosaico de inteligencia necesario para el ataque. Lo que Occidente interpretó como actividad rutinaria iraní era en realidad la fase final de preparación para un golpe devastador. La secuencia del ataque demuestra una coordinación operacional que sorprendió incluso a los analistas más pesimistas del Pentágono estadounidense. A las 2:47, la vigilancia iraní confirmó que los 3 buques ocupaban posiciones óptimas para el ataque. A las 2:56, activos de guerra electrónica iraníes activaron protocolos de jamming contra radares de búsqueda superficial. A las 3:12, 100 misiles Nasser fueron lanzados desde lanchas rápidas y baterías costeras en Qeshm y Bandar Abbas. Los lanzamientos fueron secuenciados en una ventana de 4 minutos, diseñada para producir llegada terminal simultánea contra los objetivos. Esa ventana de 90 segundos de impactos simultáneos fue más corta que el ciclo de engagement combinado de interceptores disponibles. La compresión temporal deliberada garantizó que incluso defensas perfectas no podrían interceptar suficientes misiles para evitar daños catastróficos. El sistema Aegis representa para la audiencia hispanohablante el equivalente naval del sistema de defensa antimisiles más avanzado jamás construido. Protege flotas estadounidenses de la misma manera que los sistemas de la OTAN protegen el espacio aéreo europeo contra amenazas. Esta madrugada, ese sistema enfrentó una prueba para la cual simplemente no fue diseñado ni dimensionado operacionalmente. Los misiles Nasser cruzaron el horizonte geométrico a 22 kilómetros de distancia de sus objetivos designados. A velocidad de aproximación de Mach 0.8, eso tradujo a 52 segundos de advertencia antes del impacto. 52 segundos para detectar, clasificar, generar soluciones de engagement, lanzar interceptores y guiarlos hasta intercepción exitosa. El Aegis funcionó impresionantemente según cualquier parámetro previo, pero falló críticamente ante el volumen de fuego enfrentado. El colapso de las defensas produjo resultados que cambiarán la doctrina naval estadounidense durante las próximas décadas completas. El Gravely interceptó 11 de 34 misiles asignados, recibiendo 23 impactos que produjeron hundimiento en 11 minutos. El Monterrey interceptó 14 de 33 misiles, absorbiendo 19 impactos antes de hundirse 13 minutos después. El Batán, con su sistema Phalanx CIWS diseñado para defensa de punto, destruyó apenas 6 de 33 misiles. A las 4:15 de la madrugada, el comandante de la Quinta Flota emitió la orden de retirada hacia el Golfo. Por primera vez en 30 años, el estrecho de Hormuz amaneció sin contestación operacional de fuerzas navales estadounidenses. Las implicaciones de ese vacío de poder apenas comienzan a manifestarse en los mercados energéticos globales esta mañana. La contabilidad financiera completa que el Pentágono evitará presentar públicamente durante semanas revela una catástrofe presupuestaria sin precedentes en la historia naval moderna. El subtotal de buques perdidos oscila entre 8.700 y 9.700 millones de dólares, dependiendo de estimaciones de reemplazo actualizadas. Los activos aeronáuticos hundidos con el Batán suman 2.300 millones adicionales en plataformas que requieren años de producción industrial para reconstruir. El armamento perdido, incluyendo 60 misiles SM-6, 120 SM-2 y 40 Tomahawk, representa 1.100 millones en municiones sofisticadas.
Los sistemas electrónicos clasificados y equipamiento de guerra electrónica añaden 300 millones que ningún comunicado oficial detallará jamás públicamente. La inversión en entrenamiento del personal naval perdido suma cientos de millones adicionales que los contadores del Pentágono calculan pero nunca revelan. El total de 13.000 millones equivale a la mitad del presupuesto anual de construcción naval estadounidense consumido antes del amanecer. La ratio de intercambio de 520:1 representa una asimetría estructural que redefine fundamentalmente la viabilidad económica del poder naval convencional. Por cada dólar invertido por Irán en esta operación, Estados Unidos perdió $520 en capacidad naval de última generación desplegada. A esta proporción matemática, Irán podría ejecutar 50 operaciones equivalentes antes de igualar el valor destruido en una sola madrugada. El presupuesto militar iraní anual completo equivale aproximadamente a lo que Estados Unidos perdió en 120 minutos esta mañana en Hormuz. Esta ecuación brutal no es una anomalía estadística producida por circunstancias excepcionales, sino la expresión aritmética de vulnerabilidades estructurales documentadas. Documentos clasificados del Pentágono reconocían esta asimetría desde hace años, sin traducirla en cambios de estructura de fuerza operacionales. La pregunta ya no es teórica, porque los 13.000 millones en el fondo del estrecho proporcionan la respuesta empírica definitiva. Los plazos de reemplazo exponen una vulnerabilidad temporal que adversarios de Estados Unidos calcularán con precisión durante los próximos años completos. El Gravely requiere entre 4 y 5 años para su reemplazo con otro destructor clase Arleigh-Burke en los astilleros estadounidenses actuales. El Monterrey presenta el problema más grave, porque el programa de combatientes de superficie grande carece de sucesor definido para cruceros Ticonderoga. 7 a 10 años representan el plazo optimista para reemplazar esa capacidad de defensa aérea de flota, absolutamente crítica para operaciones. El Bataan necesita entre 5 y 6 años para su reemplazo con un buque clase América en el mejor escenario industrial posible. Durante esos años, cada uno de ellos, la asimetría estructural que produjo esta catástrofe permanecerá exactamente en su lugar sin modificación. Irán y otros adversarios observan estos plazos con el mismo interés que los analistas del Pentágono calculan los costos de reconstrucción. Las implicaciones para América Latina y España trascienden el análisis geopolítico abstracto y golpearán directamente los bolsillos de consumidores hispanohablantes. El estrecho de Hormuz controla el flujo petrolero que determina precios globales de energía para economías dependientes de importaciones de combustible. México, Colombia, Chile y Argentina verán incrementos en costos de transporte y combustible antes de que termine esta semana, probablemente. España, que importa prácticamente la totalidad de su petróleo, enfrentará presiones inflacionarias derivadas directamente de la incertidumbre en Hormuz. Cualquier escalada prolongada o cierre temporal del estrecho impactaría inflación, cadenas de suministro y estabilidad económica en toda Latinoamérica simultáneamente. Los 13.000 millones hundidos esta madrugada se traducirán en puntos porcentuales de inflación energética global durante los próximos meses. La conexión entre misiles iraníes y el precio de la gasolina en Ciudad de México no es retórica, sino una cadena causal directa. El precedente establecido esta madrugada resuena con implicaciones devastadoras para otros teatros donde China posee arsenales similares de misiles antibuque. Si esta asimetría de costos existe en el Golfo Pérsico, las implicaciones para el Mar del Sur de China resultan aún más perturbadoras. China posee miles de misiles antibuque con características similares al Nasser iraní, desplegados a lo largo de su costa continental completa. El estrecho de Taiwán presenta geometrías operacionales incluso más favorables para ataques de saturación contra grupos de combate estadounidenses desplegados en defensa. Las cadenas de suministro globales que atraviesan el Pacífico Occidental y de las que depende América Latina enfrentan vulnerabilidades estructurales idénticas ahora demostradas. Semiconductores, electrónicos y manufacturas, que fluyen desde Asia hacia mercados hispanohablantes, dependen de la misma presencia naval cuestionada esta madrugada. Lo que ocurrió en Hormuz es un ensayo general para escenarios que planificadores en Beijing estudian con atención meticulosa. La respuesta esperada de Washington oscilará entre escalada militar, sanciones adicionales y reconfiguración estratégica de presencia naval en la región completa. El Pentágono minimizará las cifras en declaraciones públicas, mientras las calcula con precisión considerable en foros clasificados donde la honestidad es obligatoria.
Posibles respuestas incluyen ataques de represalia contra infraestructura militar iraní, aunque eso arriesgaría escalada regional, con consecuencias impredecibles para mercados energéticos. Sanciones adicionales contra Irán parecen probables, aunque su efectividad histórica para modificar comportamiento iraní ha sido cuestionable durante décadas. La reconfiguración de presencia naval podría implicar retirada parcial hacia el Golfo de Omán o dependencia incrementada de activos aéreos terrestres. Aliados europeos y del Golfo observan la respuesta estadounidense como indicador de credibilidad de compromisos de seguridad en toda la región. Las próximas 72 horas determinarán si Washington escala, negocia o absorbe silenciosamente la mayor derrota naval estadounidense desde la Segunda Guerra. Este enfrentamiento ha demostrado empíricamente una vulnerabilidad estructural en la proyección de poder naval estadounidense que documentos clasificados reconocían, pero que jamás se tradujo en cambios operacionales. Los $13.000 millones en el fondo del estrecho de Hormuz constituyen la respuesta definitiva a un debate estratégico evitado durante décadas. La era de la supremacía naval estadounidense incontestada en aguas del Golfo Pérsico terminó oficialmente a las 4:15 de esta madrugada. Para la audiencia hispanohablante, las consecuencias se medirán en precios de combustible, inflación importada y reconfiguración de alianzas comerciales durante los próximos años. La pregunta ya no es si la asimetría de costos favorece a potencias con arsenales de misiles antibuque masivos, sino cuánto tiempo tardarán otras naciones en aplicar esta lección. China, Rusia e incluso potencias regionales menores observan Hormuz como el laboratorio donde se probó que los gigantes navales tienen pies de barro. El mundo que amanece hoy es estructuralmente diferente al que existía ayer, y esa diferencia se escribió con misiles de $250.000. $50.000. Hola Ernest, hola a todos, hola Noé, ¿cómo andan? ¡Qué lindo río! Sí, espectacular. La verdad que me estoy deslomando, chicos. Me invitaron a un seminario de desarrollo regional de la red brasileña de integración de los pueblos, que invitó a tipos especialistas en desarrollo de toda Latinoamérica, pero básicamente dije que sí para tomarme un respiro de 2 días y pensar un poco en acá con ministros de Lula, en un lugar obviamente hermosísimo, pero además muy nutritivo para estas discusiones, un poco más en el largo plazo. La verdad que es enloquecedor seguir el día a día de Adorni, de la pelea con Bullrich y todo, así que valió la pena. Créanme que lo que van a escuchar ahora son voces que explican por qué ese Lula que acaban de escuchar después de la reunión con Trump, que juega en primera, que no es que va y le mendiga una lapicera de esas que regala en Mar-a-Lago, sino que se le planta de igual a igual, que le dice que no tiene razón en todas las cosas que acaban de escuchar, y que a los 80 años está competitivo, cabeza a cabeza, es cierto, le puede ganar el hijo de Bolsonaro tranquilamente en octubre, pero competitivo para su 4º mandato presidencial. Y la verdad que en este mandato, en Lula 3, como le dicen acá, la estrella no fueron los programas sociales, como había sido Hambre Cero en el primer mandato, Bolsa Familia en el segundo. En este último mandato lo que le dio la popularidad que lo sostiene y lo que lo tiene, como te digo, ahí cabeza a cabeza en las encuestas para reelegir, es el plan de neoindustrialización. Y eso es lo que vine a estudiar acá, escuchando a mujeres, sobre todo mujeres y además mujeres jóvenes, muy formadas, estas hipergenias con doctorados en todos lados, que armaron el plan Nova Industria Brasil. Yo lo venía escuchando a Lula hablar de neoindustrialización, me parecía un concepto más adecuado que reindustrialización, que es el que usamos nosotros, que medio habilita después a la ultraderecha a acusar a los que quieren tener industria de nostálgicos, de olor a naftalina, de que quieren que la gente pague cara las cosas. Y es interesante porque el plan Nova Industria tomó 6 misiones. Lo que le propuso a la sociedad cuando empezó este mandato Lula fue que iba a llevar adelante 6 misiones
de tal manera de vincular ese laburo para que haya más industria, para que haya inversión, desarrollo tecnológico y demás, con la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, una de las misiones es el bienestar en las ciudades. Y ese bienestar en las ciudades tiene que ver con el transporte, con el desplazamiento, con la vivienda y con todas las industrias asociadas a eso. El de la cadena agroindustrial, por ejemplo, procura que el gigantesco mercado agroganadero que tiene Brasil, que nos superó a nosotros en un montón de cosas ya, por ejemplo, en producción y exportación de carne, sirva para que se encadenen empresas de biotecnología, empresas de genética, empresas de desarrollo científico más avanzados, y también la industria de la maquinaria agrícola. A los dueños de los grandes campos a los cuales Bolsonaro les había dicho, yo lo que voy a hacer es quemar el Amazonas para que ustedes avancen con la frontera agrícola, lo que les dijo fue, yo quiero que el 95% de la maquinaria que se use en esos campos sea brasileña. Y claro, es la respuesta opuesta a la de Caputo, que habilitó la importación de maquinaria usada de otros lugares para abaratarle esos costos. Ahora, lo que hablé con la ministra de Innovación y de Compras Públicas de Brasil y con Verena Hittner, que fue la que armó el plan Nova Industria, es de qué manera eso fue asimilado por la sociedad y hasta qué punto los sacrificios que pudo haber hecho la sociedad, como por ejemplo pagar más caras algunas cosas, eran replicados luego con los beneficios de que haya más laburo, que los sueldos mejoren y demás. Tengo 3 fragmentitos, uno de Verena Hittner y otros 2 de la ministra, de Esther Dweck, para compartir con vos cuando quieras, Ernesto. A ver. Nosotros pasamos mucho tiempo en América Latina creyendo que ya la planificación estatal había muerto. Pero aprendemos, sobre todo después de la llegada de China al juego político, que quien no planifica, quien no planifica, solo le queda el destino. Entonces, y convivir con el destino me parece que es la peor de las opciones que tenemos. Entonces, la idea del Plan Nova Industria Brasil fue justamente avanzar en un proyecto de planificación de qué es una política industrial. O sea, entendida no como una política de un solo sector, sino que una política de Estado para el desarrollo. Porque diferente de lo que ocurre en otros lugares del mundo, en América Latina, pensar el proceso de desarrollo industrial es pensar el proceso de planificación del desarrollo. Es pensar la mejoría de la calidad de vida de las personas. Pasamos un largo periodo de tiempo en nuestras vidas sin poder hablar explícitamente de política industrial. Entonces, me acuerdo en los primeros mandatos del presidente Lula que hacíamos política industrial, teníamos que casi cerrar la boca para decir estamos haciendo política industrial. Entonces llamábamos de otros nombres, política industrial intuitiva, política de alguna otra cosa, inventábamos un nombre. Aceleración del crecimiento. Aceleración del crecimiento. Pero ahora hay una coyuntura internacional muy favorable. China viene fuerte, como yo dije. Estados Unidos está haciendo su política industrial. Europa está haciendo su política industrial. El FMI sale con papeles defendiendo la importancia de instrumentos de política industrial. El Banco Mundial habla activamente de política industrial, sale ahora con un documento sobre el tema. O sea, Ale, estaba escuchando, yo obviamente no soy economista como vos, pero miro esto con mucho interés, porque me doy cuenta que el debate que viene en la Argentina es exactamente lo que vos estás planteando. O sea, va a haber una discusión en la Argentina que se va a dar en las elecciones del que viene, donde hay una mirada que es, mira, la industria no importa, es un lugar no competitivo, hay que destruirla e ir hacia la economía extractivista, y encima una economía extractivista con beneficios para las empresas que son escandalosos, donde realmente lo que queda para el país es realmente muy poquito. Y del otro lado se deberá armar un polo que, sin discutir el equilibrio fiscal o pensándolo de otra manera, por lo menos, no de esta manera, dirá, bueno, acá hay un montón de plata y con esa plata se puede desarrollar un país.
Entonces discutamos cómo desarrollar ese país con esa plata, que no se la lleve todos los 4 empresas petroleras que están invirtiendo, las 3 empresas mineras, porque hay una riqueza que puede permitir un desarrollo competitivo con una sociedad integrada. Y me parece que esto que vos estás planteando, que me parece que es el mismo debate que en Brasil, solo que en Brasil hay una fuerza política muy estructurada que está muy convencida de hacer esto. Y en la Argentina parece que todo es ortodoxia. Y estoy hablando no solamente de Milei, de Milei y todo el porque Cavallo piensa exactamente igual. No es que Cavallo piensa muy distinto a Milei de eso. Los ortodoxos que critican a Milei lo están criticando por razones técnicas. Les parece que no cierra el plan, pero no el lugar a donde llega. Y en cambio hay un montón de otros que algunos son más de izquierda, más de derecha, pero te puedo nombrar así, para empezar a hablar desde Redrado, Álvarez Agís, Prat Gay, Martín Lustó, distintos tipos que dicen, no, bueno, Frenkel, la vieja guardia, que te dicen, no, pará, que hay algo que discutir, algo que defender, no es que siempre la industria se va a ir a la mierda y no tenemos forma de hacerlo. Me parece muy importante lo que estás contando de Brasil, porque además habitualmente no tenemos tiempo y espacio para hacer estas cosas. Está muy bueno. Nada, quería hacer meterme un cachito con eso, ¿no? Sí, recontra. Bueno, hay economistas argentinos que están acá. Acá está Matías Culfas. Bueno, Culfas, claro. Pero está, no sé, Martín Shor, más desde la izquierda también, criticando el enfoque de que solo con exportar más vamos a resolver el tema de la balanza de pagos. Me parece que este debate, Verena Hittner lo llevó adelante con Gerardo Alckmin, que es como si fuera el Macri de ellos, a quien Lula incorpora como vicepresidente. Claro, entonces es obviamente un acuerdo nacional que los dirigentes llevan adelante, pero que involucra a la sociedad. Y de esto vamos a hablar al final de la columna, cuando les cuente sobre el plan contra el endeudamiento que lanzó esta semana Brasil, que es una locura y también debería ser modelo para el quilombo en el que están, ya más de 9 millones de familias y pymes en la Argentina. El siguiente fragmentito es de Esther Dweck. Ahí sí les voy a pedir un poco más de esfuerzo a los que están escuchando, sobre todo. Porque está en portugués. Está en portugués. Verena habló en español, la ministra que van a escuchar ahora habló en portugués, está subtitulado para los que están viendo por YouTube, pero está, en portugués para los otros. Es la ministra de Gestión y de Innovación en Servicios Públicos, es uno de los 20 ministros que tiene Lula, y a ella le pregunté sobre el caso Lumilagro, digamos. ¿Implica la protección que uno tiene que pagar más caras las cosas? Esto me dijo. A ver. ¿La integración local no implica que tengan mayores costos? A lógica aqui é, se você vai fazer crédito mais barato, muitas vezes até subsidiado para as empresas, ela tem que fazer uma exigência de contrapartida. Você já está oferecendo custos mais baixos, mas é importante entender que, além da nova indústria Brasil, a gente fez uma outra coisa que foi muito importante para a indústria no Brasil, que ainda vai ter impactos aí no curto e médio prazo, que foi uma grande reforma tributária. Isso foi uma mudança. O Brasil, na área industrial, é o setor que mais paga impostos no Brasil, e tinha muito imposto que a gente chama em cascata, porque a gente não tinha, de fato, um imposto de valor adicionado. A gente não conseguia completar, e muitas vezes você pagava impostos ao longo da cadeia toda, onerando muito a indústria. Finalmente, o Brasil conseguiu aprovar, ainda no primeiro ano do presidente Lula, nesse atual mandato, uma nova reforma tributária, que de fato vai fazer o Brasil ter imposto de valor adicionado. Isso vai desonerar a indústria de uma forma sem precedentes na história, até muito superior a qualquer outra exigência de qualquer outro aumento de custo associado a algumas exigências de nacionalização. Mas na nossa visão, se você quer ter um plano de indústria, você vai ter algum custo no curto prazo, para você poder voltar a produzir aqui e aí começar a acelerar um processo de redução de custos, aumento de produtividade, que tende a depois equiparar en términos de otros concorrentes. Ella lo que dice es, sintéticamente, si usted quiere tener un plan de industrialización, que es un plan de desarrollo, va a tener en el corto plazo un costo, y ese costo, el tema es que esté compensado para las empresas con menores impuestos y para los laburantes con mejores sueldos que le permitan
pagar ese costo mayor. Acá vos sabés que se ven en Río un montón de argentinos, ¿no? Está lleno, y no son los caputos de la vida que se van a Ipanema 3 días al super mega resort de lujo. Hay argentinos en todos lados aprovechando el DM2. Imagínate que en Brasil está 5-1 el dólar. Igual que estaba hace 1 año y medio cuando fui yo, en el verano pasado, no, en el anterior, y en el medio hubo en Argentina como 50% de inflación. Acá menos del 10%. Claro. O sea, está mucho más barato que lo que ya estaba barato hace el dólar planchado en los dos lugares. Y Argentina una inflación en dólares tremenda. Pero te decía, acá en Flamengo, yo estoy en un lugar que no es el típico que van los argentinos, Copacabana o Ipanema. Se ven también, como vi allá, motitos eléctricas chinas por todos lados. Pero, por ejemplo, no se ven tantos autos chinos como se ven en Buenos Aires. Viste que en Buenos Aires ya, no sé. Sí, por todos lados. Claro, 1 de cada 10 autos que se vendieron el año pasado son chinos. Y acá en Brasil, que hay una industria automotriz potente, se empezaron a vender autos chinos, pero para dejarlos entrar, Lula les exigió a las terminales que instalen fábricas acá y que instalen fábricas que transfieran, además, parte del conocimiento técnico que tienen los chinos, que le pasaron por arriba a las multinacionales europeas y estadounidenses, para que se adapten al mercado brasileño. Ellos tienen algo que nosotros en los 80 llamábamos alconafta, que es medio, la verdad, como combustible. Bueno, no soy ingeniero en petróleo, pero hay que adaptar los motores para que funcionen con más de eso, que es bioetanol, le dicen ellos. Y lo que le dijeron a los chinos es: ustedes hacen autos nafteros, eléctricos e híbridos. Bueno, para entrar acá tienen que venir y hacerlos con bioetanol, con alcohol, como le dicen ellos. Escuchá cómo lo cuenta la ministra, un cachitito más. Hablaba de la industria automotriz. En Argentina empezaron a entrar autos chinos masivamente, y aquí se ven también, pero también hay instalación de terminales. Exacto. Que hacen autos chinos acá. Sí. ¿Esa es una forma de enfrentar el vendaval de importaciones que se viene sobre toda América? Sim, e no caso específico de automóveis, o Brasil sempre foi país que produziu automóveis por meio de multinacionais, né? A gente teve uma empresa brasileira de automóvel. Eu creio que na Argentina também é semelhante. E o que a gente fez agora com os chineses foi justamente a exigência, ou não a exigência para entrar no mercado que tivesse processo de trazer as empresas para cá. Inicialmente montadoras, basicamente, mas a ideia é que elas vão ampliando o processo de fabricação interna, com compra de fornecedores de autopeças aqui, e é processo progressivo, né? E com isso a gente conseguiu trazer algumas empresas para o Brasil, e a ideia é que elas vão, inclusive tem sido parte da propaganda, feito no Brasil, com tecnologia brasileira. Uma coisa, por exemplo, que os carros chineses não tinham, era o motor flex. Eles tinham um híbrido com gasolina, mas não flex. A gente está exigindo que eles migrem para o flex, para ter não só gasolina e elétrico, mas também o álcool, etanol. Porque isso é uma questão do mercado brasileiro, inclusive da fonte energética brasileira limpa, do etanol, para se complementar ao elétrico. Então a gente tem conseguido fazer esse tipo de exigência. Vos sabés que pensaba que vos estás entrevistando a una ministra de un gobierno que hace política industrial y que se sienta a negociar con los chinos. Mira, no me importes tantos autos, poneme acá una fábrica y la fábrica tiene que tener tales condiciones. Los chinos deben resistir algunas cosas, pero queremos que haya suministro de autopartes internamente, que el combustible sea el que nosotros elegimos, entonces reformá tus autos para fabricarlos acá. Bueno, todo eso es lo que contaba recién ella. Y por otra parte, una negociación con las empresas para proteger, igual le damos créditos baratos a la empresa para que se desarrolle, a cambio de que aumente los sueldos, y entonces eso le permite comprar productos que son un poco más caros que los importados, pero como hay más sueldos. Y todo esto pasa en un país que es mucho más estable que la Argentina. O sea, no es que todo esto derivó en un proceso inflacionario o en un proceso de ruptura social o en un proceso de fuga de capitales permanentes. Yo puedo imaginar tranquilamente que los ministros y los empresarios brasileños no tienen mayoritariamente, como acá, la plata en el exterior. La tienen ahí, y que no viven pensando en el dólar, porque no viven comprando dólares, porque es un país estable. Entonces vos decís, ¿por qué razón
cada vez que se habla de política industrial en Argentina te dice es que eso termina en la inestabilidad absoluta y qué sé yo, porque la inflación, porque lo caro, porque lo ineficiente, y vos tenés la gran potencia industrial y económica latinoamericana haciendo política industrial. Pero además, imagino política industrial a la que ni siquiera Bolsonaro va a renunciar, porque todo el polo industrial paulista no lo va a dejar renunciar a eso. Entonces, Bueno, sí, cuando gobernó Bolsonaro, dinamitó buena parte de las políticas industriales que había empezado tímidamente a poner Lula, y por eso se le ponen en contra los industriales paulistas que cierran con Lula. Claro. La burguesía, los dueños, tienen todavía una vocación de liderazgo que acá me parece que perdieron ya definitivamente cuando apostaron por Milei, y que algunos ahora empiezan a tímidamente querer recuperar, como diciendo, che, bueno, ya está. Esto es demasiado, claro. La ministra en otro fragmento, no los quise aburrir con el portugués sobre todo, pero en otro fragmento me dice, hay determinados sectores a los cuales la macro estable les alcanza. Y esos sectores son los que son históricamente competitivos, pero hay otros que son del futuro y que tienen que ver con los empleos de calidad y de buenos sueldos. Que tenés que impulsarlos, claro. Que tenés que impulsarlos, y que se hace, bueno, de esta manera, al menos a ellos de esta manera les funcionó, en un contexto que es muy distinto al histórico, porque los industriales argentinos están acostumbrados desde Martínez de Oz a convertirse en importadores cuando llegan los gobiernos de derecha, pero ahora apareció China, que en cualquier momento empieza me interesa, no quiero, porque tenemos 3-4 minutos más, pero quiero escucharte hablar del plan de desendeudamiento, porque es un tema tremendamente actual. No sé si vos escuchaste en la introducción, en primera hora del programa, que mostramos la declaración de Caputo de ayer diciendo que la gente se endeudó porque esperaba que la inflación licuara sus deudas, y como no hubo inflación quedó garpando, y que es increíble, que es contestado por De Lázari hace unos días, que dijo, no contestando esto, porque fue hace unos días, dijo, tiene que haber un plan de desendeudamiento, porque la gente no se endeudó espontáneamente. Hubo una política pública de desregulación y de incentivo a que la gente se endeude. Y lo dice De Lázari, que es un hombre, es un economista ni siquiera liberal, libertario, un empresario, quiero decir. Lo de Caputo es de un cinismo, pero es muy agresivo realmente. Como que la gente que se endeudó tiene la culpa de tener la deuda. Bueno, no sé, decime vos qué es lo que está pasando en Brasil con eso. Caputo habla como un trader, como un operador que le gana la apuesta al otro. Entonces le dice al ama de casa que está hasta las pelotas del Mercado Pago y que ya no tiene más tarjeta porque se la cerró el banco porque está morosa para pagar las expensas y que no le rematen el departamento, le dice, yo tenía razón, vos no. Es una cosa francamente inédita, disparatada. Muy violenta, además, muy violenta. Y a gente, además, que se endeudó por la caída de los salarios. Mirá, yo en Aeroparque, el vuelo para venir acá a Río salió de Aeroparque. Me senté a comer 3 empanadas en homenaje a Brandoni antes de salir, y se convirtió en una especie de mesa de reclamos mi mesita. Me llegó uno de migraciones, uno del Orsna, uno de... Todos hablando de la deuda. No, todos diciéndome, loco, nos estamos cagando de hambre, decía algo, porque los estatales que estamos acá en el aeropuerto vemos que cada vez hay más vuelos al exterior de los argentinos que pueden viajar, y nosotros, por ejemplo, el de migración me decía, no doy abasto de laburo, salgo quemado y tengo que ir a hacer Uber. Están todos cagados de hambre. Me agarró un médico del Lanari, que se iba a dar una charla a Paraguay, y me dijo, va a cerrar el hospital Lanari oncológico de la UBA, no podemos más. O sea, todos esos están endeudados. Creo que lo que pasó en el frigorífico antes de ayer me dejó pensando que no están los números reales de la crisis. Hay algo que no estamos pudiendo calibrar en números, que es la profundidad de la crisis social que hay en este momento en Argentina. Bueno, es lo que pasaba en Chile, cuando les daban todos los números bien y la gente estaba hasta las tetas de deuda, y explotó contra Piñera con 1 año y medio de movilizaciones y de cagarse a tiros con la policía. A tiros la policía a los manifestantes, ¿no? Los manifestantes a piedrazos. Pero lo que te quiero decir es, en Argentina uno piensa que el endeudamiento es fruto de esa motosierra salarial que vivimos estos 2 años,
y también de la destrucción de la industria, porque Argentina, veníamos hablando de industria, tuvo la peor performance industrial del mundo junto con Hungría. La Hungría de Orbán es el único país que en estos 2 años autodestruyó tanto su propia industria como nosotros. Ahora, en Brasil, que no pasó eso de la devaluación salarial, igual hay un montón de endeudados, 80% de las familias tienen alguna deuda y 12% está en mora. Nosotros tenemos mora que ya supera el 12% en los bancos, en las billeteras electrónicas es más del 40% y en las tarjetas de los supermercados también, hay algunos que tienen más del 50% de mora. Y lo que lanzó Brasil para intentar solucionarlo es este plan Desenrola, que lo que busca, ahí tenemos un PDF para compartir, pero básicamente lo que hace es darles a las familias endeudadas un nuevo plazo, o sea, le renegocia la deuda, tienen 90 días para presentarse y decir, yo tengo un problema para el pago de la deuda. El pago de estas deudas le van a dar descuentos de entre el 30 y el 90%, les van a poner una tasa de interés máxima del 2% mensual, es una tasa alta igual, no es que le regalan la guita, pero se la bajan de tasas que hoy son del 15% mensual, que les hace una bola de nieve. La mierda, muy rápidamente. 15 mensual, ¿qué lo parió? Sí, claro, Brasil... En un país sin inflación, muy loco. Esa estabilidad de la que hablabas vos, que tiene Brasil, y que yo te decía, está 5-1, igual, bueno, eso es a costa de una política recontra ortodoxa monetaria, que son tasas de interés carísimas. Les dan hasta 48 meses de renegociación, y el límite, le ponen un límite a la nueva deuda, después de los descuentos, de 15.000 reales por persona, que son $3.000 por persona. Esto, ¿cómo lo hacen? Bueno, primero es para los que ganan hasta 5 salarios mínimos. O sea, no es para cualquiera, el que, como dice Caputo, el que se la jugó a que le licúen la cosa, ese no entra. Hasta 5 salarios mínimos, los que ganan hasta 8.000 reales, aplican a este descuento, que se financia en parte con el fondo, lo que sería en nuestro país el fondo del ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, un fondo jubilatorio que se nutre de los aportes de los laburantes, y que les implica a las familias, esto es impresionante, que no puedan sus miembros participar más en casas de apuestas. Hay muchos de los endeudados, y por eso acá el fenómeno es distinto al fenómeno de endeudamiento en Argentina, muchos de los endeudados que se endeudaron por las apuestas, por las casas de apuestas que les calzan el crédito que reciben en la billetera electrónica con una compra compulsiva o una casa de apuestas que te acepta la apuesta. Entonces, el que se postule para esto va a estar bloqueado, le van a bloquear su DNI y su usuario en Internet, su mail, toda su biometría, por 12 meses en esas casas de apuestas. Los bancos, las instituciones financieras, las billeteras se comprometen a desnegativizarlos, o sea, a levantarles la mora y que puedan volver a tomar crédito con ese límite que te decía Interesante. de $3.000, y las empresas, a su vez, del interés que ganan, tienen que empezar a destinar guita a educación financiera, que se va a presentar en campañas en los colegios y en demás lugares. Es algo que en Argentina intentan replicar a nivel local en varios lados. Se presentó un proyecto de ley del Pitu Salvatierra en la legislatura porteña, que es interesante, lo preparó con Mechi D'Alessandro, una economista también argentina muy grosa. Así que ojalá esto sirva para que se abra la discusión sobre esto, sobre la mora, en lo que el Estado tiene que seguro meterse a negociar a favor de los deudores. Ale, disfrutá de Río, dejá de estudiar y te mando un abrazo grande y gracias por todo. Hola amigos, una vez más nos encontramos para analizar la situación. ¿Te alcanza la plata para llegar a fin de mes?
Según el ministro Caputo, si la plata no te alcanza, es un problema tuyo por endeudarte a tasas altas. Mientras vos haces malabares, Manuel Adorni, el jefe de gabinete del ministro, se gastó $245.000 para refaccionar la casa en el country que se compró con otra guita que tampoco puedo explicar, y tiene una cascada incluida. Va a estar piola si un día te invita a comer un asado, mirar la cascada. Hoy te voy a revelar cómo el Estado trader está timbeando mientras en el estrecho de Hormuz está a punto de volver a reiniciarse la guerra que según Trump había terminado, pero que según los iraníes va a terminar cuando a ellos se le dé la gana. No te muevas porque hoy le sacamos la careta. Yo diría bienvenidos a una Argentina dual, ¿no? Porque hay un mundo donde el petróleo está arriba de los $100 y en Argentina sufrimos porque rebota el riesgo país, cae el valor de las acciones y cae el valor de los títulos públicos. La verdad que la única libertad que avanza es la de los funcionarios para refaccionar sus casas del country, para comprarse propiedades. No es él solo, ¿no? Recuerden que 35 de los 50 préstamos más importantes del Banco Nación de los personales se lo dieron al equipo del Toto Caputo. Es grotesco, pero mientras Karina Milei enfrenta un motín en el gabinete, porque todos le están pidiendo que lo despida a Adorni, que lo saque del medio, que están agobiados de escuchar temas de corrupción sobre Adorni. Inclusive Patricia Bullrich entró hoy y le pegó de frente. Pero Karina Milei teme, y Milei sobre todo teme, que si se cae Adorni se caiga Karina Milei, porque no sabemos cuál es la relación en todo este desaguisado. Pero la verdad que mientras ellos discuten esas cosas, la realidad es una bofetada en la cara. 10 cuadras de cola en Moreno, escuchaste bien, 10 cuadras de cola en Moreno para un solo puesto de trabajo. Pero ojo, no se quejen porque Caputo dice, vos estás moroso, flaco, estás moroso con la tarjeta, estás moroso con el préstamo personal porque te sobreendeudaste. Y vos pensabas que se te iba a licuar la deuda como cuando estaban los cucas. No, ahora no se te licúa la deuda. Eso es lo que dice él, pero tenemos 30% de inflación. La culpa es de la gente que pide crédito para comer, porque las tarjetas de crédito y las billeteras digitales están detonadas por comprar cosas para comer, alimentos, pagar alquileres. El modelo pulverizó el salario, entonces no hay otra manera que pagar con crédito. Viste que yo le puse un título a un libro que se llama El Estado Trader. Bueno, vamos a llamarlo El Estado Trader y la corrupción oculta. Hablemos de lo que nadie dice. El equipo económico no es un grupo de estadistas, es una mesa de dinero. Caputo, Dausili, Werning, Daza, Kirchner y Furiase. Ahora, uno que tiene, no quiero decir, una cara muy especial. Amigos y socios de la consultora Anker, de la cual los socios principales son Caputo y Dausili, ministro de Economía y presidente del Banco Central. No me digas que hay conflicto de interés. Sí, ya sé que hay conflicto de interés. Ellos están viviendo al día también, pero al día para levantar las deudas que van venciendo, sacando conejo de la galera, porque tienen que cubrir vencimientos, mientras yo te contaba que los bonos se hunden por las dudas que hay sobre la reelección de Milei, dicen algunos. Pero yo te voy a tirar hoy una espectacular, porque no es algo que todo el mundo sepa de estos temas. Quédate ahí que te la cuento. Pero déjame hablarte de la impunidad. A Adorni le agarraron un chat presionando al contratista para que no hable.
Y el tipo se compró una parrilla de $13.800 mientras el país está en terapia intensiva. Milei dice que Adorni no se va ni en pedo. ¿Qué pasará que no se puede ir a Adorni? Y ataca a los contratistas y dice que el contratista es Cuca. Por eso lo cuenta que se gastó $245.000 y le pagó en efectivo. Mirá que Gil, que es el tipo que tiene un cliente de oro y lo va a mandar en cana. La realidad es que 1 de cada 4 endeudados no paga. Ya el gobierno prefiere gastar en energía ahora en hablar si Lidia Lemoine y uno que se llama Tronco, Lidia Lemoine asociada con un tipo que se llama Tronco. Bueno, no lo había pensado eso, pero Lidia Lemoine, ¿vos la viste? La que se disfrazaba de Gatúbela y qué sé yo, está peleando para ver quién se queda con las redes sociales. Lo quieren voltear a Santiago Caputo, al Caputo chico, con el control de las redes sociales. Y yo supongo que por alguna otra cosa más, por la guita, si vos qué desconfiado. No lo sé, la verdad que no lo sé. Pero ¿cómo puede Caputo culpar a los ciudadanos por la tasa alta de interés si la tasa alta de interés la fija el Banco Central? Es decir, te está asfixiando y después te está culpando de que vos tenés que ver con eso. Porque son ellos los que restringen la cantidad de dinero también. Y al restringir la cantidad de dinero, los bancos aumentan la tasa de interés y te cobran intereses usurarios. Ni te cuento las billeteras virtuales, todo eso cancelalo, no sigas más con eso. Ese es un consejo de amigo. La otra pregunta es, ¿por qué se frenan las causas judiciales contra Karina Milei y Adorni? Mientras quieren meter en cana al Chiqui Tapia de la AFA, a ver si de paso lo desplazan de la AFA y ponen a algún amigo de ellos, o a Macri, no sé. La verdad es que yo llegué a una conclusión, el relato versus el dólar, porque esta semana se habló del dólar. El gobierno dice que está todo bajo control, pero el mercado no les cree. Por eso no largan pesos suficientes. ¿Se viene una bomba cambiaria para 2027? Probablemente. ¿Quién avisó? Domingo Cavallo, el mejor ministro de la historia de la humanidad, según Milei, antes de decir estas cosas y otras, y antes de llamarlo que es un viejo meado y todas esas cosas repugnantes que suele decir. El dólar barato de hoy es una devaluación brusca de mañana. No hay logros, solo podemos ver una economía que está fracturada. Tenés Vaca Muerta que brilla, subsidiada, recibe subsidio, le dan plata a los choripaneros del gas y del petróleo, mientras el consumo interno está muerto, detonado. Te quieren convencer entonces que sos el culpable de la miseria, mientras ellos, empezá a prestar atención, juegan un jueguito, van a jugar un jueguito que se llama un carry trade hasta agosto, es decir, la bicicleta, y después van a empezar a hacer ventas cortas para comprarse a largo. ¿Qué es esto? Van a vender, antes de que se hagan pelota los títulos argentinos, van a vender títulos y van a comprarlos a futuro, es decir, van a pedir prestado, no solo los que tienen ellos, van a pedir prestado títulos y van a devolver títulos. Pero ¿cómo es esto? Yo te pido prestado los títulos a vos, 100.000 títulos, te voy a devolver 100.000 títulos más, te voy a pagar un alquiler como si fuera un departamento hasta agosto. ¿Qué hago con esos títulos? Los hago pomada en cuanto me la vea mal en Argentina, ya sea por la política o por la economía. Y como hago ese efectivo, y yo todavía para pagar tengo tiempo hasta agosto, voy a comprarlos en agosto cuando valgan casi nada y los voy a devolver a aquel que me los prestó. Vos me decís, es un estado trader, en serio, Tigani, ¿cómo la viste? El tema es que no podemos dejarnos convencer de que nosotros somos culpables de la miseria que hay.
No dejes que te mientan en la cara. Suscríbete, compartí y despertá a los que todavía no miran este canal. El Estado Trader es el libro de una trilogía que escribí que se llama El Estado Trader, el Carry Trade como política de Estado y el zorro de Wall Street. ¿Te imaginas quién es? No vino a salvarte, vino a llenarse de guita y dejar un país en ruina. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.